exantema no es característico de una sola enfermedad, por lo que no es un diagnóstico, nada más es un signo. Y estos van a estar, cada enfermedad exantemática tiene sus pródromos, en los cuales incluye la fiebre como signo cardinal. Y lo que tienen en común es que en un estadio temprano, la verdad, todas las enfermedades exantemáticas se confunden y todas son diferenciales de todas. O sea, es lo mismo, pero no es igual. Lo que debemos de, en la historia clínica, cuando nos llega un niño que le vemos para nosotros ronchas, lo vemos rojo, debemos de comenzar con una historia clínica sistematizada, comenzando por en qué edad está, en su cartilla de vacunación, checar realmente que la mamá nos va a comprobar que sí tiene sus vacunas, porque nos pueden decir que sí las tienen y no tenerlas. La epidemiología local nunca va a ser igual un niño que yo lo veo, por ejemplo, aquí, pero viajó a la Ciudad de México la semana pasada y no tiene sus vacunas. Yo voy a pensar de cajón que es sarampión. Hasta que no me demuestre lo contrario, para mí va a ser sarampión. También, bueno, como ya les comentaba, la exposición a viajes, a animales, al sol también, el uso de fármacos como la mononucleosis, vamos a tener que estar relacionada a la ingesta de fármacos un periodo antes de presentar el exantema. Siempre el estado inmunológico del paciente, cuadros de valvulopatías, de faringoamigdalitis, de otitis también, anterior a la presentación del exantema, y debemos de comenzar a preguntar cuándo comenzó el primer síntoma, el primer signo, si comenzó con fiebre, en qué rango de temperaturas, hasta qué temperatura alcanzaba, si pasaba de los 39, si se quedaba en 38,5. El inicio y la distribución del exantema propiamente, hay enfermedades exantemáticas que se van a caracterizar porque aparecen en ciertas zonas. Puede ser retroauricular, nunca va a ser lo mismo o no vas a pensar en una rubiola si no comenzó retroauricular, por ejemplo. Y los síntomas asociados, que casi todos son comienzan con algo de coriza, con un cuadro como faringoamigdalitis o simulador de faringoamigdalitis. Bueno, en la etiología vamos a tener dos grupos, los virus por enterovirus, citomegalovirus, herpes 467, sarampión, rubiola, parvovirus 19, y la etiología farmacológica como en el síndrome de Stevens-Johnson. Existe más bien exantemas que son manifestaciones de enfermedades reumatológicas también, o de etiología bacteriana. Ahorita vamos a ver específicamente dos enfermedades, creo, que son bacterianas y que como tal deben de recibir, es decir, llevan un tratamiento antibiótico como tal. Bueno, los tratamientos generalmente van a ser sintomáticos, y en casos más graves como un Stevens-Johnson va a ser, y síndrome de piel escaldada, va a ser un poco más cuidar el estado del paciente, por ejemplo, que no pierda tantos líquidos, tenerlo bien canalizado, con muchas cosas de soporte más que sintomático. Bueno, en la clasificación de los exantemas tenemos eritematosos, maculopapulares, purpúricos, petequiales, vesículo buloso y multiformes. Esta imagen me gustó mucho porque yo siempre batallo con las lesiones. Para mí todos son ronchas. Y está bien descrito. Aquí lo que nos interesa, por ejemplo, es la mácula, la diferencia entre una mácula y entre una pápula. Aquí podemos ver la mácula es plana y la pápula
sí tiene una elevación. Las petequias, que tienen como característica que las vas a presionar y no se va a borrar. Y las vesículas, que son elevaciones también, que tienen contenido dentro y que en algunas patologías van a evolucionar a pústulas, como en la varicela. Y creo que son las básicas. Y pues el multiforme puede comenzar siendo mácula, se va a pasar a pápula y al mismo tiempo puede tener una vesícula que al tiempo va a evolucionar a pústula. Bueno, comenzamos con las eritematosas. Tenemos a la fiebre escarlatina, la estafilococcemia, el eritema infeccioso y la enfermedad de Kawasaki. La escarlatina. La mayor incidencia va a ser en pediátricos de 3 a 15 años, con una baja incidencia en lactantes. Va a estar asociadas por temporadas al final del invierno y al comienzo de la primavera, asociadas a procesos faringios, pero no solamente a procesos faringios, también puede ser por heridas, contaminación directa de la piel o que nuestro paciente esté inmunocomprometido. La etiología es el Streptococcus pyogenes con una incubación de 1 a 7 días. Va a ser el contagio es por contacto directo con un paciente enfermo, sea secreción de nariz, garganta, piel o fomites. Las manifestaciones cutáneas, bueno, va a comenzar con los pródromos, con malestar general, puede tener náusea, vómito, dolor abdominal. Va a comenzar con la fiebre, esta sí es una fiebre alta, hasta mayor de 39, y con cefalea. Aquí podemos ver la imagen. Y bueno, las manifestaciones cutáneas, algo característico de la escarlatina es el signo de Pastia. Van a ser lesiones petequiales, lineales, antecubitales, pero también en ingle y en axila. Además de las lesiones petequiales, presenta un exantema eritematoso generalizado y va a tener una textura áspera. Como característica también presenta lo que es una lengua de fresa blanca. Fresa blanca porque va a tener las papilas enrojecidas, más grandes, pero también va a tener una capa blanca, la cual va a desaparecer de 1 a 2 días, hasta 4 días, y ya nada más van a quedar las papilas eritematosas. Después de estos días van a quedar las papilas eritematosas, nada más, y ya pasa de ser una lengua en fresa blanca a una lengua de frambuesa. Y también es característico las máculas puntiformes en úvula y en el paladar. Las complicaciones de la escarlatina. Como cualquier proceso, con Streptococcus, como complicación más grave, la fiebre reumática va de 2 a 3 semanas después de la aparición, una glomerulonefritis estreptocóxica, se puede complicar con una otitis media, con un absceso periamigdalino, con sinusitis y con meningitis. La estafilococcemia tiene una incidencia en niños de 2 a 5 años. Generalmente es secundaria a que el niño tiene una lesión, una herida y se va a contaminar. Va a presentar un periodo con pródromos de 1 semana, presenta conjuntivitis. Lo más característico es edema facial y que se va a ver afectada cara, ingles y axila, y la fiebre también.
En el eritema infeccioso va a estar causado por el parvovirus B19, una incidencia mayor en niños de 6 a 19 años. La transmisión va a ser por aerosoles, por transfusión sanguínea, por secreciones y de manera vertical, con una incubación de 4 a 21 días. Aquí la temperatura no va a ser tan elevada como en la escarlatina, va a ser de 37,8 hasta 38,3, con cefalea, con conjuntivitis, coriza, cuadro de faringitis, náusea, diarrea. Aquí lo principal a la hora de ver al pacientito van a ser las mejillas, que en la primera etapa, bueno, se va a dividir en 3 etapas. En la primera etapa podemos ver que el niño tiene las mejillas eritematosas, vaya, que va a parecer que lo cachetearon. Y en la frente también, con aumento en la temperatura local, con edema, y algo característico es que va a tener palidez peribucal en comparación con las mejillas que van a estar muy eritematosas. La etapa 2 son los siguientes 4 días. Ya va a presentar un exantema papular, va a ser distal, va a ser simétrico, en tronco, extremidades superiores y piernas. Y en la tercera etapa, la erupción va a ser variable y va a continuar con fiebre elevada por varias semanas. El diagnóstico es serológico específico, se puede aislar en secreciones de nariz y ELISA. Y no sé si no he visto el chat. Y bueno, la enfermedad de Kawasaki es una vasculitis sistémica de vasos de mediano a gran calibre. No está algo como demostrado así exactamente. Se cree que es por una activación del sistema inmunológico que es secundario a una infección. En México, va a ser la causa más común de una cardiopatía adquirida, y el daño cardíaco dentro de la enfermedad es la primer causa de mortalidad. Aquí vamos a tener 3 fases. La fase aguda, que es donde se da generalmente el daño cardíaco. A estos pacientitos siempre les debemos de hacer su electrocardiograma, su ecocardiograma también, para valorar la función, la fracción de eyección, y si existe otro daño. En la fase, en la fase aguda va a ser la presencia del exantema y la fiebre, y se va a distinguir, se va a separar de la fase subaguda, porque en la fase subaguda la fiebre va a disminuir y el exantema también va a disminuir, y en la fase de convalescencia van a ir desapareciendo con algunos síntomas leves, y aún estos niños siempre deben de estar en seguimiento. Bueno, las manifestaciones, vamos a tener niños con una fiebre alta que no responde a manejo, generalmente mayor de 5 días. Aquí sí es una diferencia importante, porque tenemos un niño que nada más tiene fiebre, que no responde al tratamiento, y pues generalmente se inician antibióticos, 1000 cosas, y pues no van a hacer efecto. Aquí esto nos lleva a retrasarnos en el tratamiento, que sí es por enfermedad de Kawasaki. Y algo característico va a ser la conjuntivitis, la lengua en fresa. Va a haber un eritema
En la mucosa orofaringia también, los labios característicos, va a haber fisura y eritema en los labios, adenopatía cervical y eritema, edema en las palmas y plantas. Aquí vemos la extremidad también con edema. El tratamiento, no, perdón, los laboratorios. Nuestro pacientito va a tener una leucocitosis con predominio de neutrófilos. La trombocitosis en la segunda semana puede llegar hasta el 1.000.000 de plaquetas. Una hipoalbuminemia, transaminasas elevadas, los reactores de fase aguda elevados y siempre debemos de tener su electro y su eco. Así en el tratamiento específico se da gamma globulina. Aquí, como les decía, nos retrasamos un poco en el tratamiento ya específico porque nada más como signo inicial nada más tenemos la fiebre, le podemos dar cualquier otra cosa y después ya va a aparecer la conjuntivitis, ya va a aparecer el exantema, ya van a aparecer que su lengua en fresa, sus labios partidos, y eso nos retrasa. ¿Qué importancia tiene darle el tratamiento adecuado al niño? Porque en la fase aguda, que son de 5 a 10 días, la gamma globulina funciona bien y va a reducir la aparición de aneurismas. Después del día 10, cuando el niño ya tiene 10 días y continúa con la fiebre o los reactantes de fase aguda siguen elevados, se le puede poner la gamma globulina otra vez. Bueno, no otra vez, iniciársela después de los 10 días si tiene los signos de inflamación sistémica. La dosis que encontré hay de dos formas, de 2 gramos por kilo en infusión de 8 a 12 horas y hay otra forma son 400 miligramos pero es 4 días continuos. Otro medicamento es la aspirina. Se va a dar en la fase aguda en dosis antiinflamatoria de 80 a 100 miligramos kilo día, de 3 a 4 tomas. Posteriormente una dosis antiagregante después de las 2 semanas, que es cuando tienen más la incidencia de la trombocitosis, de 3 a 5 miligramos kilo día, una vez al día. Y como lo vamos a ver ahorita, se va a continuar en casos de que el niño presente los aneurismas. Bueno, esta tablita me gustó, es de la Asociación Española de Pediatría. Nos dice qué nivel de riesgo tiene el niño, el tratamiento que se le debe de dar de acuerdo al nivel de riesgo y qué controles se le debe de dar con la actividad física que puede tener según el grado de riesgo ahí. No sé si ver los chats. Bueno, si tenemos un riesgo bajo sin que el niño no tuvo cambios coronarios, se va a continuar la aspirina hasta la semana 6-8, que la trombocitosis que ya no sea trombocitosis, con un control cardiológico cada 5 años, con una actividad física puede ser normal a partir de que deje la aspirina. Y nos vemos acá en un grado alto con múltiples aneurismas. Se va a dar la aspirina a dosis baja, se va a iniciar con heparina o dicumarínico. Aquí cambia el control cardiológico cada 6 meses, añadiéndole un control angiográfico y en un nivel de riesgo muy alto con obstrucción coronaria, el mismo tratamiento, el control cardiológico también, y la actividad física pues también va a estar relacionada con la prueba de esfuerzo. En niños mayores de 11 años se les va a realizar la prueba de esfuerzo.
Los exantemas maculopapulares, tenemos sarampión, rubiola, exantema súbito y la mononucleosis. Estos, bueno, lo que yo creo, aunque está mal, creo que son los más preguntados. Son los, no sé si porque son enfermedades de notificación inmediata, pero son los más preguntados. El sarampión, como les comentaba al principio, no va a ser lo mismo un niño que no tenga sus vacunas, que tenga un papá antivacunas, que viajó a la Ciudad de México, donde ahorita hay muchos casos, o que tenga alguna inmunodeficiencia, que me presente conjuntivitis, que me presente tos. No voy a pensar bueno, yo no voy a pensar en COVID, aquí voy a pensar en sarampión más por el antecedente de viaje que tuvo el niño. Bueno, niños con riesgo más alto, niños de guarderías, niños de estancia y los niños personal de salud, nosotros. Y bueno, el contacto, la aparición del exantema va a ser alrededor del día 21 que tuvo contacto con una persona infectada, menos. Y los pródromos son tos, coriza, conjuntivitis, y estos van a disminuir al comenzar el exantema y la fiebre. El exantema es maculopapular, va a tener un inicio tenue, que lo podemos ver. Puede ser confluente en cara, cuello y hombros. Algo característico vamos a encontrar en mucosa oral las manchas de Koplik. Son pápulas blancas, azuladas, que van a tener un halo eritematoso. Y el diagnóstico puede ser el exudado faríngeo los primeros 5 días del exantema o ELISA. El tratamiento. Se da la vitamina A para disminuir complicaciones oculares, y aquí la primera o la más importante complicación es un cuadro neumónico. Se debe de hacer un cuadro epidemiológico y vacunar dentro de las 72 primeras horas a contactos que estén alrededor del niño, que sean contactos susceptibles. Lo que me faltó aquí, en el sarampión no va a tener una estación predominante. Aquí va a ser principalmente los antecedentes de la vacunación del niño y el contacto me acuerdo que nos preguntaban en el EGEL, niño que viene de Estados Unidos, que presenta coriza, o sea, es más el antecedente de viaje. La rubiola es el diferencial principal. De hecho, en estadios tempranos no hay diferencia en el exantema, así visualmente pueden ser iguales. Lo que va a cambiar va a ser la presentación del exantema. Como les comentaba al principio, es lo que los va a diferenciar. La rubiola sí tiene un predominio primavera y verano, generalmente en menores de 1 año. Va a ser la transmisión por aerosoles y vertical. También tenemos un antecedente de falta de vacuna, puede ser una inmunodeficiencia, y aquí va a presentar los pródromos de 2 a 4 días antes de que aparezca el exantema y con fiebre también. El inicio del exantema es un exantema maculopapular cefalocaudal que va a ser pruriginoso, que va a desaparecer en orden invertido, y las adenomegalias retroauriculares es también característico. Igual el diagnóstico por ELISA se puede aislar en secreción nasal, orina, garganta y líquido cefalorraquídeo. El exantema súbito es causado por el herpes virus 6. La incidencia más alta está en menores de 12 meses de edad.
Aparecen fiebres sin otros síntomas de 3 a 5 días. Aquí también vamos a tener un niño con fiebre muy alta, y posterior van a aparecer las máculas eritematosas en forma de almendra en cara, cuello y tronco predominante. De hecho, aquí el niño se puede ver que tiene más en cuello, tronco, algunas en la cara. Y lo básico van a ser las manchas de Nagayama, van a ser pápulas eritematosas en el paladar blando y úvula. Ya podemos ver que hay varias exantemas que presentan lesiones en paladar, lesiones en úvula, lesiones en la mucosa, pero las características de cada lesión son diferentes. Aquí, por ejemplo, son pápulas eritematosas. ¿Dónde está? Acá. En el sarampión van a ser pápulas blanco, azuladas, hilo eritematoso va a ser un halo eritematoso alrededor. La mononucleosis infecciosa causada por el virus del Epstein-Barr o herpes virus 4 va a tener una alta incidencia en niños de 2 a 3 años y otro pico en pacientes adolescentes, conocida también como la enfermedad del beso. Va a ser una transmisión por aerosoles, sangre y saliva. De hecho, las guías mencionan contacto por saliva estrecho. Ahí la verdad me quedó duda, pero bueno. Porque para mí es, pues, saliva, como no comprendí bien eso de contacto estrecho con saliva. Enfermedad del beso, porque tiene que haber un intercambio de saliva. O sea, no es un riesgo alto si te cae un fomite de saliva, así como en el COVID, que tiene que ser un intercambio salivoso. Por eso de ahí el apodo de enfermedad de beso. Es así Pero en los niños de guardería es porque en la edad de entre 2, 3 años es cuando todos se meten a la boca y si son 20 niños todos se comparten la paleta, chupan el lápiz. Incluso antes, ¿no? O sea, los primeros, ya los 6 meses ya están descubriendo, están agarrando todo, después de los 3 meses incluso. Y en la guardería pues es más fácil porque no hay un cuidado estrecho de lo que hacen los niños, chupan lo mismo y pues hay un intercambio de saliva directo, ¿no? Y de una cantidad relevante. Sí, ya me quedó claro. Bueno, continuamos. Bueno, aquí la incubación va a ser más larga, de 4 a 6 semanas. La clínica va a ser como una faringitis, digamos, típica. Va a tener la fiebre, va a tener cefalea, va a tener linfadenopatía. Y la podemos tratar como una faringoamigdalitis bacteriana, pero no es bacteriana. De hecho, el uso de antibióticos aquí es lo que nos va a propiciar el exantema. Es común el exantema en los niños, de un 3 a un 15%. Es maculopapular, buloso, vesicular, petequial y purpúrico, es como multiforme. El predominio va a estar tronco y brazos, con duración de 1 a 7 días, y como ya les comentaba, va a estar asociada a la administración de antibióticos porque pensamos que era una faringotípica. Y en algunos pacientitos van a ser hepatomegalia e ictericia. Esplenomegalia también. Bueno, pasamos a los vesiculares y bulosos. Tenemos la varicela, el síndrome de pie, mano, boca y el síndrome de la piel escaldada. La varicela está causada por el virus de la varicela zoster. Aquí se va a tener un predominio estacional en invierno y en verano, y en primavera y en invierno, perdón. Aquí va a haber va a ser como cíclico. Sí me han tocado que
un tiempo hay como muchos niños con varicela y pasa tiempo y hay otra incidencia alta. Se, se ha estudiado que son de cada 4 a 5 años cuando existen esas epidemias. En climas tropicales va a ser la mayor incidencia. Va a haber dos picos de edades en menores de 1 año y otro de 1 a 4 años. ¿Por qué las mamás hacen las fiestas de la varicela? Porque en niños sanos es benigno y en un adulto ya es prácticamente mortal. Sí me tocó estar en consultorio de medicina familiar y llegó un adulto con varicela y fue así como de que cuídese mucho, tenga su aciclovir, cualquier cosa, estése checando, cuídese, cuídese, cuídese. ¿Por qué? Porque llega a ser mortal en adultos y las mamás pues prefieren que por creencia popular que sí tiene base científica, que les dé chiquitos. Pues también hay mortalidad en los niños, ¿eh? O sea, no crean que he visto 4 pacientes morirse de varicela. Entonces no es tan, bueno, no son muchos, pero no debería morirse ni uno porque hay vacuna, o sea. Y como la vacuna, bueno, me imagino que ahorita lo vas a decir, ¿no? Pero como no está en la cartilla de vacunación, mucha gente no se fija, solo dice, ya le puse todas las vacunas. Y no es consciente si nosotros no se lo decimos al cumplir al año, porque supone que pasas inmunidad con la lactancia, aunque a veces puede haber casos de varicela antes del año, porque pues no hay una inmunidad pasiva respecto a la lactancia, porque ya la lactancia es muy baja, como ahorita vamos a ver en el otro tema. Continúa. Sí, de hecho, hay un testimonio en una página de internet de unos papás que eran completamente antivacunas y no quisieron su vacuna, la vacuna contra la varicela. Al niño más grande le fue muy bien, pero el niño más pequeño se contagió y falleció. Entonces, desgraciadamente aquí comprendieron los papás la importancia de las vacunas. Y bueno, aquí una complicación que sí me tocó ver en el internado de la varicela fue una impetigonación, impetigo. Las lesiones se infectan y fue muy impactante ver a una niña de 5 o 6 años con las lesiones tan infectadas, tan bien, súper feo. Bueno, la incubación aquí son de 10 a 21 días. La transmisión puede ser por secreciones o por las lesiones dérmicas, incluso la transmisión antes de que aparezcan las lesiones y otra, digamos, vuelve a ser contagioso cuando las vesículas, las pústulas ya pasaron a ser costras y ya se desprenden. Y los síntomas clínicos, fiebre, cefalea, anorexia, dolor abdominal, incluso 2 días antes de presentar el exantema. Sí hay complicaciones neurológicas también, como la meningitis, encefalitis o Guillain-Barré. Esta imagen aquí presenta, digamos, la evolución del exantema. Primero es una mácula, pasa a pápula, pruriginosa con halo eritematoso, evoluciona a vesícula porque tiene contenido, luego a pústula y posterior pasa a secarse y nada más quedar una costrita. El tratamiento es sintomático, sí se va a dar aciclovir en grupos de riesgo, en adultos también. Antibióticos, si hay caso de sobreinfección, como el impétigo. Debemos evitar la aspirina porque se asocia a un síndrome de Rayet. Y las lesiones secantes, eso sí, que hay muchas
muchos remedios caseros que sí funcionan aquí. El síndrome pie mano boca está causado el típico por el Coxsackie A16. También también tiene otra etiología con el enterovirus 71. Aquí sí va a haber una diferencia específica entre cada etiología. Sí hay una etapa con predominio, que es el verano y el otoño. Va a haber una incidencia en niños de 6 meses a 13 años. La incubación va de 2 a 14 días. El cuadro va a presentar fiebre, anorexia, odinofagia, dolor abdominal. Las manifestaciones van a ser muy características, van a ser vesículas ovaladas. De hecho, aquí se ve súper bien cómo están ovaladitas las vesículas en la mano. Con aparición dorsal y lateral en dedos, en superficie palmar y plantar, con un halo eritematoso. En las lesiones en boca se van a hacer úlceras dolorosas. Aquí con el enterovirus 71 la diferencia entre el Coxsackie es que va a ser una forma que no va a tener úlceras orales, nada más va a tener mano-pie, pero aquí hay afectación neurológica, vómito, tiene otra más, no sé si decir agresivo, quizá, o tiene otra, dejémoslo en agresivo. El síndrome de la piel escaldada. Aquí va a ser común en recién nacidos o menores de 5 años. Va a ser un contacto directo con un paciente que tenga una lesión en piel. El agente etiológico es el Staphylococcus aureus. Este va a producir una toxina que va a ser la que va a provocar el eritema difuso. Las manifestaciones comienzan con eritrodermia, va a progresar a ser ampolla y va a progresar a ser descamativa. Se va a caracterizar por, se le conoce como piel de lija, va a ser muy dolorosa, ampollas, bulas muy grandes. El tratamiento siempre es intrahospitalario con antibiótico, con betalactámicos, y como podemos ver aquí al bebé, o sea, es hospitalario porque pierde la piel, no tiene su función de barrera, no tiene la función reguladora tampoco, entonces sí, por eso siempre es intrahospitalario. Fíjate que no siempre es hospitalario, hay casos leves que solo afecta cara, cuello, y esos no es necesario manejarlos en un hospital, pero los que están pues como la foto, que casi siempre en el internet vas a encontrar las fotos más impactantes, pues sí se tienen que manejar porque se manejan como quemados. Pierden muchos líquidos y duele mucho, mucho. El niño va a estar muy irritable, hay que tenerlo desnudo y no tocarlo lo menos que se pueda. Los dermatólogos no, o sea, comentan que no hay que poner antibiótico intravenoso. Los infectólogos, algunos comentan que sí, en realidad no hay algo muy definido, porque en realidad no es producida por la patología, por la bacteria, está producida por toxinas de la bacteria. Entonces, lo del antibiótico está controvertido porque puede no servir. Y es más bien el trato de las lesiones, y muchas veces se sobreinfectan, se impetiginizan las lesiones porque pues es una piel dañada, y pero hay que quitar la idea de que todos tienen que ser hospitalarios, incluso puedes agarrar más infecciones nosocomiales en el hospital. Entonces siempre hay que valorar, y cuando no sean graves, explicarle a la mamá que aunque se ve espantoso, no va a quedar cicatriz porque es la capa superficial de la piel, y no va a haber mayor problema, ¿no? Entonces, que aunque se vea horrible el niño, va a quedar normal.
Sí, en la primera foto que puse, lo que aparece, no sé si puedo ver el mouse, debajo del ojo es impétigo. No, no, pero esas lesiones que ya están, es como está en una fase de cicatrización. Sí se pueden impetiginizar porque cuando ya se hace costra, los niños se rascan, pues está reseca la piel, por eso hay que lubricarla bien. Entonces, no es un impétigo, ¿eh? O sea, también hay que tener cuidado porque luego sobremedicamos al paciente cuando en realidad no lo requiere. ¿Sí? Sí, aquí me Es que quedaba la duda mayormente por se el ven como esta colorcito. foto, ¿eh? Se ven así y aquí en el cuellito y por lo general el cuerpo está respetado. El lactante siempre es más severo porque son niños que pues están en la cama, los traes en brazos, hay más contacto, entonces se les arranca más la piel. Pero pues menores de 3 meses hay que hospitalizarlos siempre, pero los demás depende del criterio médico. Okay. Bueno, por último, el síndrome de Stevens-Johnson. Aquí va a ser un síndrome que del 74 al 94% va a preceder de una medicación por, por infección, por infecciones. ¿Qué medicamentos dan más probabilidad? El trimestoprim, cefalosporinas, quinolonas, AINES también. A largo plazo, los anticonvulsivantes. Y en otros casos, como hepatitis A, lupus y pacientes con HIV. Sí, el síndrome de Stevens-Johnson es una reacción alérgica severa. De hecho, es de las pocas, hay muy poquitas urgencias dermatológicas, son de las pocas urgencias dermatológicas. Muchos se mueren porque pues hay una destrucción total de la piel y mueren también como quemados, pero como si aquí sí son capas profundas, es mucho más. Entonces, por eso les comentaba que yo casi no uso trimestoprim con sulfas porque las sulfas suelen dar esta reacción de forma frecuente y los anticomiciales también. Pues en los niños con epilepsia, pues hay que estar vigilando por eso los laboratorios y todo porque pueden desarrollar Stevens-Johnson. ¿Qué más? Bueno, se va a caracterizar porque va a ser posterior a la ingesta de fármacos de 1 a 3 semanas. Por lo menos tienes médico. Yo a veces estoy solo. Apaguen su micrófono. ¿Quién se queda solo a veces? ¿Quién sufre tanto, ¿Quién estaba hablando? A ver, que confiese para continuar la clase. Karen Leonardo, no sé quién es. Fui yo, perdón. Es que iba entrando. Ok. Karen Leonardo. Perdón. No, olvídenla. Es que ahorita, ya que terminemos la clase, les voy a hacer un examen de 10 preguntas de enfermedades exantemáticas. Espero que hayan puesto atención. Y ella es una doctora que me va a ayudar a subirlo a la plataforma y a que lo contesten y les salgan las respuestas de forma inmediata. Bueno, ya concluye para ya hacer el examencito. Les dije que pusieran atención. Bueno. La que expuso supongo que se va a sacar 10, ¿verdad? Espero, doctor. Bueno, ya me puso nerviosa con eso del examen. Bueno. Decisión, ponerte nerviosa o no va a cambiar las cosas. Entonces mejor no te pongas. Sí, relajada. Bueno, aquí por el tiempo que pasa después del medicamento, probablemente ya se les olvidó que el niño tuvo un medicamento. Va a comenzar con fiebre, presenta un cuadro gripal y ya el exantema van a ser máculas. Después de estos síntomas, de 1 a 3 días después, van a ser ojos, boca, nariz, genitales. Aquí sí hay muchas complicaciones oculares por el tipo de lesiones, sí son bastante graves.
y de máculas va a evolucionar a vesículas grandes, va a haber un desprendimiento de epidermis, va a dejar áreas, de hecho aquí lo podemos ver, áreas muy dolorosas y pues igual va a tener una pérdida alta de agua, de proteínas. También se va a repitelizar de 1 a 3 semanas después del cuadro. Y las complicaciones oculares pues son las más comunes. Así, también las vesículas, las máculas se van a caracterizar porque en el centro van a tener, aquí, como aquí lo podemos ver, un centro purpúrico. Y pues ya es todo. Estas son las bibliografías. Y muy bien, bueno, listos para su examen, rapidito, son 10 preguntitas, si no me equivoco. Son 10 preguntitas, es de lo que acabamos de ver, se los iba a hacer al inicio, pero pues ya ves que se me fue el internet y todo este show. Ella es la doctora Karen, la que están viendo en pantalla, y nos va a hacer el favor de subir el quiz. Buenos días, el examen va a ser en la plataforma Google Forms. Se los voy a hacer llegar por el chat de aquí de la videoconferencia. Si alguno tiene un problema para ingresar o algo, me avisa, por favor. El examen, doctores, tendrá 2 minutos por pregunta. Son 20 minutos en total para que lo contesten, por favor. Y tomen su debido tiempo.